¿Qué tal, amigas? Este es un programa, una vez más, de emprendedoras. La pastora Lidia con su equipo le da la bienvenida porque este va a ser un programa el cual Dios te va a hablar o también te va a hablar para ayudar a una amiga, un familiar, alguien que esté pasando esta situación. Tatiana, me gustaría que dijeras a todos los que nos están escuchando en esta hora, ¿cuál es el tema de hoy? Sí, pastora, seguimos en Emprendedoras en esta nueva etapa, conociendo acerca de la revelación de Jesucristo. Hoy el tema que vamos a tocar es la importancia de conocer al Cristo que restaura el alma. Qué mensaje tan importante, el Cristo que liberta, el Cristo que sana, el Cristo que restaura, lo maravilloso de conocer la plenitud de la deidad de Jesucristo. Ana, ¿qué texto nos puede acompañar en esta hora? Amén, sí. Romanos 5:11 dice, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra clave, reconciliación. Amén. Mira lo que dice aquí, toda persona debe reconciliarse con Dios antes de su partida, porque nadie sabe el momento en que tendrá que partir. Pastora Lidia, ¿qué podemos entender de este texto que hemos leído? Sí, este texto es maravilloso porque el alma de todo ser viviente sin Dios está muerta en delitos y en pecados. Entonces dice la palabra que necesita la vida que es Cristo. Entonces el alma es muy vulnerable. ¿A qué? A los ataques. ¿Cuáles ataques? A los ataques y queda herida, llena de duda, oprimida por las emociones que la dividen y la hieren. Exactamente. Nuestra gloria, dice la palabra, que está en Cristo. Entonces, Él es el centro de la sanidad del alma. Es la restauración con el Padre, en el cual estábamos separados por nuestros pecados. Pastora, hay también mujeres que están pasando situaciones difíciles de abandono, preocupaciones con sus hijos, con sus hijas. ¿Qué le podemos decir de este Jesucristo que es el restaurador? Es verdad, es verdad. La mujer sufre y a nadie le interesa. A veces es abandonada, es herida y no recibe la ayuda, tampoco no recibe la justicia. Los niños y la mujer es la mira del enemigo, del alma. Por eso las personas deben ser restauradas. Necesitan el perdonador Jesucristo, pero también necesitan la intervención divina y también la intervención del hombre. ¿Por qué? Para ayudar a aliviar el dolor del alma, porque la mujer a veces está sola y generalmente este problema, la del alma, nunca llega, o el ser restaurada o ser ayudada. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta, la Biblia lo dice, y a veces también es infiel. ¿Qué podemos decir entonces, pastora, de lo que es la acción de restaurar? Bueno, la palabra restaurar en el diccionario, vamos a ver el Real Academia Española, dice que es recuperar o recobrar, reparar, renovar o volver a poner algo que estaba volver a ponerlo en el estado original. Es estimulación que antes se tenía, es decir, por el deterioro que ha sufrido. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en el corazón de la persona. O cuando la persona es muy decidida a echar adelante, a pesar de las heridas causadas. Pero generalmente esa persona sufre porque necesita a alguien que la ayude a superar esos traumas. Hay una promesa en la palabra en Job 33 que la podemos leer porque es bien importante ese texto. Dice, Job 33, ora a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Hay un paso bien importante que tienes que hacer. Si tú estás pasando por esta necesidad, número uno es creer que el Señor está ayudándote, que quiere que tú eches adelante la vida. También tienes que orar y ponerle al Señor
exponerle al Señor tu causa delante de Él. Deja que sea Él el que te restaure y Él es el que va a hacer justicia. Confía en primer lugar en el Señor restaurador. Pastora, tremendo esto acerca del restaurar. Usted decía renovar, volver a ser nuevo y no solamente reparar. ¿Cuántas mujeres, pienso en esta hora, Pastora Lidia, pueden estar necesitando desesperadamente ese toque de Dios por tanto dolor, tanto abandono, rechazo, muchas heridas del alma que necesitan conocer ese Cristo que restaura, que sana y que vuelve a hacerlo todo nuevo? Es verdad. En la Biblia encontramos muchas mujeres. Podemos hablar de muchas mujeres o tenemos casos personales que pudiéramos hablar, pero vamos a nombrar dos nada más. Una es una mujer que quedó viuda y realmente necesitaba que se le devolviera su dignidad, ya que no tenía hijos. Su esposo difunto había ya partido con el Señor y eso la marcaría para siempre porque ella no tendría descendencia. Era bien importante mantener el apellido, poder haber tenido hijos, poder mantener el apellido de su esposo, pero ella no lo tenía y necesitaba que justamente la restauración para ser devuelto al estado inicial, como decíamos que es la palabra. Y a pesar del deterioro que sufrió, ella fue una mujer valiente y tomó pasos. A veces somos cobardes en algunas decisiones, pero si tomamos la decisión de llegar adelante, de seguir adelante, y no nos quedamos encerradas en el dolor, Dios nos va a dar esa restauración. Estoy hablando de Ruth y estoy hablando de Noemí. Hay un verso muy importante, a ver si lo podemos leer, en Ruth 4:10. Dice, Ruth fue restaurada del nombre de su marido muerto. Exactamente, fue restaurada. ¿Por qué? Porque ese marido muerto no le había dejado descendencia. Ni siquiera su propia suegra tenía fe para eso. Al principio ella hasta dudaba, porque no solamente tenía que ser restaurada Ruth, tenía que ser restaurada también Noemí, su suegra, porque ella también había quedado viuda. Pero ella no tenía descendencia, quiere decir que ni de sus hijos ni de su marido había quedado descendencia, porque todos habían muerto. Pero en esa decisión que tomó, a veces cuando necesitamos nuestra fe ser activa, a un punto de un reinicio, empezar de nuevo, de donde nos quedamos en el pasado, para poder recuperar todo lo perdido. Y así se logró, y así se hizo, y Ruth fue realmente restaurada. Maravilloso, porque Ruth no pertenecía a Israel, la moabita, pero había también una promesa para ella, había también un plan de Dios para ella. Dios es maravilloso porque no se cansa, porque no se da por vencido, porque siempre tiene algo maravilloso para todos aquellos que nos ponemos en sus santas manos y queremos hacer la voluntad de Él. Dios no se da por vencido, pastora. Es verdad, Él no se da por vencido nunca. Es más, comparemos a nosotros como el templo del Señor, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. ¿Acaso el templo en alguna oportunidad no estuvo hecho ruinas? Destruido completamente. ¿No lo levantó el Señor de las ruinas? Así es. ¿Cuántas personas tienen su alma, aún su pensamiento, sus fuerzas arruinadas como ese templo? Hay una promesa que la encontramos en Ezequiel 9:9. Qué lindo. Dice, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ¿ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve? Hay mujeres que piensan que Jehová no la ve, O que se olvidó que su ya de esperanza ella. está muerta, de que están tan bajo que el Señor no las quiere ni ver. O que ya no se puede hacer nada, Exacto. o que ya Dios se olvidó, Exactamente. porque han clamado y no han visto, pastora, Resultados. justicia, resultados.
Yo creo que el ejemplo de este texto, que quedó abandonada la tierra y parecía que ellos creían que Jehová no estaba viendo, porque el templo representa el cuerpo, nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos están pasando estas necesidades? Quizás por sus pecados, quizás por abandono, quizás porque han pasado una crisis muy fuerte en el matrimonio. Otros quizás pues el médico les ha dado un dictamen muy desalentador. Sí. Entonces, una falta de esperanza, no vas a poder tener más hijos, en fin. Hay tantas noticias tristes que las personas pueden recibir hoy, que a veces creemos que el templo está totalmente destruido. Sin embargo, así como Dios reconstruyó ese templo, así como Dios levantó de las cenizas, del polvo, y volvió a levantar al templo del Señor, yo creo que la iglesia se va a levantar. Así es. Nosotros nos vamos a levantar, las mujeres se van a levantar. Amén. Las mujeres, ese es el tiempo que se levanten en esta hora, porque Dios necesita tu oración, mujer de Dios. Dios necesita que tú ores, que tú intercedas, que tú clames por tu familia, que tú clames por tus hijos, que tú apoyes la intercesión de la iglesia que tanto se está necesitando en este momento. En el próximo segmento de Emprendedoras vamos a hablar de otra mujer y tú te vas a sentir identificada con ella, una mujer que tenía un esposo necio. Muchas mujeres de repente en esta hora se sienten solas luchando porque tienen con ellas un esposo necio, pero son mujeres valiosas porque han conocido el valor de la oración intercesora. Ya regresamos. La mente es la puerta de acceso tanto en el interior como exterior del hombre y es a la vez el campo de batalla más vulnerable, ya que por todos los medios posibles, el enemigo intenta establecer las nuevas y marcadas ideologías que son como especie de trampas sutiles, estableciéndose fortalezas espirituales en ella, haciendo que la batalla en la vía del pensamiento cada vez sea mayor. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. La lectura de este libro te ayudará a conocer más acerca del alma, cómo actúan los pensamientos y afectan la mente de cada persona, cómo la palabra de Dios te enseña a derribar las fortalezas para que puedas experimentar una verdadera transformación. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. Experimentarás que eres libre de pensamientos contrarios y destructivos que han venido contra ti para mantener una mente espiritual y no carnal. Además, estar dispuesto a orar alineado correctamente con la voluntad de Dios. Todo esto te llevará a tener la mente de Cristo y que Cristo esté también en tu mente. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. Adquiérelo hoy mismo. Seguimos en Emprendedoras en esta nueva temporada, conociendo más acerca de la revelación de Jesucristo como el centro de todo y el centro de nuestra vida. Hoy hemos estado hablando de conocer la importancia del Cristo restaurador. Pero antes de seguir con el tema, queremos recordar la página web de nuestro ministerio, www.jesusvivehoy.com. Si tú quieres conocer más acerca de los pastores José y Lidia Zapico, conocer más acerca del ministerio que se desarrolla en las naciones o ver los programas de emprendedoras que has visto hasta este momento y quieres volverles a echar una ojeada o reenviárselo a tus amigos, lo puedes hacer visitándonos allí. También si quieres hacer una ofrenda en línea, lo puedes hacer en el link que dice ofrendas. Vamos a agradecer toda esa contribución que tú has dado hasta este momento o que tú quieres empezar a hacer para ayudarnos a seguir transmitiendo estos programas alrededor del mundo. Estamos hablando, pastora, de la importancia de conocer ese Cristo restaurador y vemos también otro ejemplo de otra mujer, como dijimos en el segmento anterior, casada con un hombre torpe y necio. ¿De qué mujer se trata? Sí, la Biblia tiene un ejemplo muy importante y es Abigail. Ella era una mujer muy lista,
amadora de Dios, fiel, pero era objeto de abuso de parte de su marido, porque su esposo en sí era un hombre rudo, pero lo peor de todo era que no entendía las cosas espirituales. Y a veces puede ser rico, como el caso de él, pero ¿cuántas mujeres no estarán ahora pasando por esta misma situación? Así es. No importa que sea rico, que tenga muchas estancias o que ella viviera bien. Ella tenía un problema. Ese hombre espiritualmente no era fiel. Y tenemos que, ese hombre tuvo un problema, que cuando pasó el rey David, no lo ayudó. ¿Por qué? Estaban cansados, el ejército estaba cansado, estaban agotados de la batalla y él no dejaba de ser el ungido de Jehová. Sin embargo, este hombre torpe les negó el poder darle ni siquiera agua. Entonces, hay gente que puede ser muy rica, hay gente que puede tener mucho dinero, pero espiritualmente son ciegos, no están entendiendo que las cosas de Dios no funcionan así. Entonces, esa necedad podía ser hasta maldecido. ¿Por qué podía ser maldecido? Porque el rey tenía la autoridad de maldecirlo. Así es. ¿Por qué? Porque el rey en ese mismo momento estaba haciendo la autoridad de Dios y él no estaba reconociendo la autoridad de Dios. Sus hombres habían venido de una batalla, estaban haciendo una batalla por Dios y le dijeron no le vamos a dar de comer, no le vamos a hacer nada. Entonces porque la mujer es un problema y un peligro, porque la mujer es afectada. Cuando un hombre no ve las cosas espirituales como las tiene que ver. Así es. Qué orgullo y qué ceguera espiritual de este hombre. Entonces, sí. ¿qué podemos decir de una persona ignorante? ¿Acaso te puede librar de ese castigo? Porque acaba de decir la pastora de que el rey tenía la autoridad de maldecirlo en ese momento. Él no reconoció. Y no reconoció. Porque tenía mucho dinero, porque se sentía muy seguro, sí. Porque era muy orgulloso. Exactamente, pastora. Sí, más que orgulloso, no conocía la diferencia entre un hombre ungido y un hombre de Dios, un hombre cualquiera. No quiso ayudar, se puso necio. Entonces, lo que dice tu boca tienes que tener cuidado, lo que hacen tus acciones también tienes que tener cuidado, porque la ignorancia del mundo espiritual le hizo pecar, y le hizo pecar contra Dios y contra el cielo. Porque Dios estaba defendiendo a sus soldados, Dios estaba defendiendo a su ungido, Dios estaba con David. Es el asunto, que cuando Dios está con algo y cuando Dios está ungiendo algo, nosotros tenemos que ser parte de ese reconocimiento. Entonces, en parte le costó la vida porque este señor falleció en poco tiempo. Entonces, como dice, no te puedes conformar a seguir viviendo bajo una presión que lo que estaba viviendo Abigail, porque Abigail lo que tenía era una presión demoníaca de un hombre necio que no conocía las cosas espirituales. Abigail, ¿qué hizo? Cuando David se iba triste y pensando qué podía hacer con este hombre, ella fue corriendo a interceder, se tiró a los pies, trajo comida y le dijo: Señor Rey David, no tomes en cuenta el pecado. Mira, mi marido es un hombre necio, pero come. ¿Qué puedo ofrecerte yo? Entonces, por la intercesión de Abigail, el ambiente cambió, el rey cambió de idea, porque sí, el rey estaba dispuesto a hacer algo, lo podía lograr. Entonces, hay situaciones difíciles en la vida que no nos podemos quedar quietas sin hacer nada, las mujeres. Dios nos ha dado también un corazón para correr a los pies de Cristo, correr y pedir ayuda a pesar de la situación mala que podemos estar pasando. La mujer sí puede levantarse, orar y cambiar la dificultad o la situación difícil familiar. La mujer se puede levantar e interceder aún por su comunidad. Qué importante es el ejemplo de Abigail, cómo podemos darnos cuenta la intercesión que hizo ella
por su esposo, por su comunidad, por toda su casa, porque podía ser afectada toda su casa. Este es un llamado de Dios en esta hora para que tú también te levantes a interceder, para que ores por los tuyos, para que ores por tu familia, por esas promesas que Dios te ha dado. Tienes que levantarte a orar, mujer de Dios. Tienes que volver a los primeros amores con el Señor, donde amabas estar en intimidad de Él, amabas escuchar su voz, porque ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si no oras, si no estás en la presencia de Dios? Pastora, ¿qué pasos hay que tomar para actuar de esa forma? Bueno, lo primero es ordenar la vida. Abigail tenía una vida ordenada. Ella entendía las cosas espirituales. Ella pudo correr y solucionar ese momento difícil, porque bajo el cargo de ellos habían muchos empleados. Y como hemos dicho, él podía mandar una maldición porque la unción estaba sobre él. Por eso es bien importante que nos arrepintamos. Nos tenemos que arrepentir del hecho de la forma que se obra mal en la casa. Aún puede obrar un hijo y traer pecado, traer una concubina en la casa. Nosotros, el padre de familia, la madre de familia, tiene que cuidar eso también. Tenemos que cuidar qué mentiras, qué estafas, qué se mueve en la casa. Sí, Señor. Y a veces las mujeres inconversas, como Abigail, que tienen un hombre que es necio y no sabe cómo actuar, critica a los pastores, habla mal de la iglesia, no la deja ofrendar. Entonces, tiene que ser la mujer muy sabia, recibir esa sabiduría de Abigail. Entonces, reconocer que aún la mujer tiene un llamado y un propósito, y es clamar delante de Dios para que la situación pueda cambiar. Tienes que pelear por tus derechos, mujer. Alza tu voz para que alguien te escuche. David la escuchó, aceptó su comida, aceptó, vamos a decir, la intercesión de Abigail. Entonces, lleva una ofrenda al Señor de gratitud, pídele a Dios en el altar por un cambio, no importa la situación que estés pasando, Dios va a ver tu actitud y Dios te va a recompensar. Pedirle al Señor de que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, que nos dé favor, porque así como Abigail pudo reconocer de que su esposo fue necio, ella tuvo la sabiduría de ir al rey David y decir, no, para, yo sí reconozco que tú eres el ungido. Y dice aquí que las actitudes le podían afectar a ella, a su familia y quizás hasta a la nación. Sí. Entonces, pastora, sabemos de que este hombre Nabal no reconoció la unción. Es verdad. Tenemos que volver entonces a ir a nuestro Señor Jesucristo, el restaurador. Y también no reconoció la autoridad, porque hay una autoridad espiritual que hay que reconocer y respetar. Entonces, él no diferenciaba entre un David, un rey normal, o un David ungido. Es que cuando está la unción de Dios sobre alguien, hay una autoridad mucho más grande. Ahora, como hemos dicho, había muchos empleados, tenía una gran familia y no solamente la comunidad, todo el barrio podía haber sido afectado. Ahora, hay personas que han sido muy golpeadas en su vida por esposos inconversos. No sé si Tatiana te acuerdas, cuántas mujeres nos preguntan, oren por mi esposo, ora por mi marido, y nuestro consejo siempre es, tú lo tienes que ver como un inconverso, míralo como un inconverso y sé prudente en las actitudes o en las cosas que tienes que hacer. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Porque a veces la mujer quiere que el hombre sea tan espiritual cuando el hombre no es espiritual. Y hay personas que dicen, no, pero mi esposo no me deja ir aquí, no me deja ir allá, yo no quiero ir con sus familiares son inconversos, pero hay una parte que también la mujer tiene que ser sabia, hay una parte que la mujer tiene que ceder en algunas cosas y sobre todo verlo con los ojos como Dios lo ve. Hay esposos inconversos que son necios y sinceramente no es fácil para una mujer cristiana sobrellevar un caso así. Así es.
No es fácil, es duro, es pesado para ellas. Sienten que muchas veces cuando visitan los familiares, los amigos o tienen que ir a determinados lugares, ellas no se sienten bien por las cosas que tienen que ver o que tienen que oír, mujer, pero tú necesitas, como decía la pastora Lidia, la sabiduría de Dios. Y pastora, en estos pocos minutos que nos quedan, ¿puede usted orar para que esas mujeres que están casadas con hombres inconversos, con hombres necios, con hombres torpes, con hombres que han maldecido aún la iglesia y sus pastores, para que ellas puedan recibir esa sabiduría de Dios y puedan seguir esperando que Dios va a restaurar ese hogar o esa familia? Claro que sí. Y sobre todas las cosas, sé mujer dada a Dios, intercesora, y estéte creyendo. Espera en Dios que Él va a responder tu angustia. Padre, yo te doy gracias por la restauración. Sí, Señor. Gracias porque Jesucristo nos dio el espíritu de la restauración. Él nos dio a través de la cruz del Calvario la restauración para todas nosotras. Aún, Señor, da sabiduría a las mujeres que hoy están pasando grandes necesidades, están tristes, se sienten abandonadas, no entienden por qué sus maridos han actuado así y muchos las han abandonado. Pero, Señor, yo levanto a la mujer en el nombre de Jesús, la mujer como Abigail, que se siente frustrada, pero a la vez cree en ti con todo su corazón. Levántala, bendícela. A cada una de los que nos están viendo, que necesitan una palabra de fe, le levantamos sus manos y le decimos, el Espíritu de Dios está contigo y te va a responder en todo lo que tú le pidas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén. Sabemos que este programa y que esta oración ha llegado a miles de mujeres en el mundo entero que estaban clamando a Dios por una respuesta. Mujeres que han sentido el peso de la opresión en un matrimonio donde sus esposos abusaban de ellas física o verbalmente, hombres necios, hombres torpes. Pero Dios restaura, Dios renueva. Mira el ejemplo de Abigail, que el Señor pueda mostrarte cómo ella a través de la oración intercesora pudo efectuar cambios en su vida. Gracias a la pastora Lidia por habernos traído este lindo tema, a Ana que nos acompañó el día de hoy y gracias a ti por ser un televidente de Emprendedoras. Que Dios te bendiga.